Hola, soy Ana Otero, soy profesora de microbiología de la Universidad de Santiago de Compostela. Esta última semana ha sido un poco complicado evaluar los datos porque, como sabéis, desde el lunes ha cambiado la forma en la que se publican los datos y eso ha hecho que haya sido un poco difícil ver cómo ha sido la evolución. Como sabéis, seguramente los datos que se publican ahora de contagios se refieren solamente a los diagnosticados del día anterior. Hay una serie de, un volumen bastante grande de datos que son datos de diagnósticos antiguos, que se suman, por supuesto, al número de los total, pero que no se publican en ese día, sino que se van actualizando a la serie anterior. Para que os hagáis una idea de cómo va esto, por ejemplo, hoy se han publicado 171 casos diagnosticados ayer, pero un total de 393, casi 400 datos antiguos que fueron diagnosticados en días anteriores. Es decir, una diferencia total de 664 con respecto a los positivos del día anterior. Es un número bastante importante de datos antiguos que entran en el sistema y provienen prácticamente solo de Madrid y de Cataluña. Madrid tuvo 83 diagnosticados ayer, pero 197 total, es decir, más de 100 casos antiguos. Cataluña todavía más diferencia porque ha metido hoy 250 casos antiguos en el sistema. El resto de las comunidades van bastante al día, con muy pequeñas diferencias en cuanto a casos activos con respecto al total de incremento. Aquí veis en esta gráfica la diferencia que ha habido en los últimos días y bueno, ya desde el principio, porque al principio sabíamos lo que metía Madrid, pero ahora vemos que Cataluña estaba metiendo todavía bastante más ruido que el que mete Madrid. Las barras azules son los diagnosticados el día previo, las barras naranjas la diferencia con los datos antiguos. Como veis, hay días en los que hay muchísima diferencia, se mete una gran cantidad de datos antiguos, sobre todo es Cataluña la que está metiendo estos datos, pero son datos bastante antiguos, no son datos de 2 o 3 días antes, porque cuando vemos cómo evoluciona la incidencia, sobre todo la incidencia a 7 días, veis que es bastante estable y va descendiendo poco a poco en un valor muy favorable que es alrededor de 6. Así que bueno, son datos que se van actualizando, pero lo importante es tener la foto de cómo están las cosas ahora y eso efectivamente es muy valioso, tener los datos exactos de cuántos han sido diagnosticados el día anterior. Aquí tenéis la tabla, 271 casos diagnosticados el día de ayer. En todas las comunidades muy bajitas, Galicia con solamente un nuevo caso diagnosticado ayer. Veis que la mayor parte de los casos están tanto en Cataluña como en Madrid, que son las que tienen también incidencias acumuladas más elevadas. Aquí tenéis, por ejemplo, Cataluña está en un 39, que es muy elevado a 14 días, y un 23 a 7 días. 16 a 7 días. Sin embargo, pues Madrid está a 23 y 9. El resto de las comunidades, la verdad es que llevan los datos bastante actualizados. Y cuando nos comparamos con otros países, pues estamos también en las mejores posiciones de Europa. Estamos, como veis, muy parecido a Italia en incidencia 14 días, estamos prácticamente idénticos. Por debajo nuestras, en Europa solamente están Alemania con 10 y Francia con 11. El resto están bastante por encima y sobre todo pues nos tenemos que fijar siempre en Reino Unido, que tiene una incidencia muy alta, pero los que se están yendo absolutamente de los rangos a los que estamos el resto de los países es Suecia, con su estrategia de no confinar, están ya en un 65 de incidencia a 14 días, muy elevado. También Portugal está empeorando bastante, está en 32, contuvieron muy bien al principio, pero ahora la incidencia es bastante importante. En cuanto a los fallecimientos, ya sabéis que también tenemos problemas. Se están cambiando todos los datos de los fallecimientos, de ahí que no se publiquen los fallecimientos diarios. Solamente sabemos que en los últimos 7 días se han comunicado 43 fallecimientos. Y esto es debido a que, al parecer, se estaban comunicando con muchísimo retraso. Y es importante que las defunciones sean asignadas al día preciso en el que se producen y no el día en el que se comunican. Y esto es porque para ello necesitamos, como sabéis, en España y en la mayor parte de los países solamente se consideran defunciones COVID aquellas que sean con un diagnóstico claro COVID, aunque tengan síntomas compatibles, si no se le hacen diagnóstico no se considera y creemos que se sabe que hay más de las que se están recontando. No son datos que se escondan, están ahí, se pueden consultar, están en el sistema MOMO.
y que ya vimos alguna vez. Y aquí tenéis el pico de defunciones que se produce a finales de marzo, desde finales de marzo y durante el mes de abril, que corresponde a defunciones no explicadas, no esperadas, que en gran parte son de COVID. Este exceso en España es de 42.800 y solamente tenemos un diagnóstico de 27.000. Esa diferencia tenemos que saber si es por COVID o no, y la forma de hacerlo es superponer las dos curvas, la del exceso de la mortalidad y la de COVID. Pero necesitamos una curva de COVID que sea fiable con los datos asignados a la fecha en la que se produce el fallecimiento y no a la comunicación. De ahí que se estén reevaluando todos esos datos para poder hacer esa superposición. Bueno, aquí abajo tenéis Galicia, que veis que se ha salido muy poquito de los fallecidos esperados. Aquí veis, por ejemplo, en Italia ya está empezando a hacerlo. Esto es del mes de marzo, solamente han podido procesar el mes de marzo, y que veis las rayas amarillas, que son los fallecidos COVID, y las azules, que son el exceso de fallecimientos que tienen en su sistema de seguimiento. Y el superponer estas dos gráficas de forma fiable es lo que nos va a permitir establecer qué porcentaje a mayores de COVID tenemos que no han sido detectados por el diagnóstico. Y bueno, la situación en el mundo, pues empeorando. Estamos ya en casi 6 millones. Veis que últimamente hemos subido ya claramente por encima de los 100.000, casi 120.000 nuevos casos diarios. Estados Unidos baja lentamente, pero sigue ahí bastante cerca de los 20.000 casos diarios. Y los que claramente empeoran son Brasil. Brasil está ya rozando el 500.000 y está subiendo en estos 2 últimos días una tasa de 120.000 nuevos casos diarios, que es una tasa, perdón, 20.000 casos diarios. Es una tasa muy, muy elevada. En Galicia la situación es muy buena. Ayer 3 casos nuevos en total, uno solo de nuevo diagnóstico en las últimas 24 horas. Veis que ya casi las barritas ya no se aprecian, son muy, muy bajitas. En los últimos 7 días solamente 24 casos confirmados por PCR, y los test siguen bastante estables, entre 1.000 y 1.500. Y lo mismo pasa con los fallecimientos, muy, muy estables. En la última semana solo han fallecido 3 personas, estamos ahí muy estables en los 615 fallecidos. Y la situación de casos activos pues va mejorando poquito a poco. Ya estamos por debajo de los 750 casos activos, la mayor parte en casa. Solo quedan en el hospital 36 personas en planta y 3 personas en UCI, muy, muy bajos. Ves que la línea naranja pues casi desaparece ya. Y la mayor parte, casi 10.000, son personas que han sido ya dadas de alta, curadas. Y por área sanitaria pues también va descendiendo poquito a poco, no hay cambios espectaculares. Ha habido un pequeño incremento en Vigo de positivos serológicos. Ya os dije más veces que entran en el sistema los positivos serológicos, sobre todo de los cribados que se están haciendo en el hospital, y se quedan ahí hasta que no se confirma que han superado la enfermedad. De ahí que veamos estos pequeños incrementos en el número de casos activos. Y en las residencias, por la situación muy buena, ya solamente quedan 48 casos activos y prácticamente no ha habido, ya llevamos muchos días, yo creo que casi 10 días sin que haya fallecimientos asociados a las residencias. Algunos que han recolocado, que estaban en el hospital, pero son casos antiguos. Y ya para casi acabar, quería comentaros 2 artículos que han salido esta semana, uno sobre vacunas y otro sobre tratamiento, pero antes de eso os voy a dejar también ahí abajo en el vídeo, donde podéis buscar información fiable y fácil de entender sobre COVID y sobre las cosas que van saliendo en ciencia relacionadas con el virus. Primero, para ver datos, lo mejor es que vayáis directamente a la fuente del ministerio. Es el Ministerio de Sanidad, y ahí es donde se publican a las 5 de la tarde todos los días los datos desmenuzados, tanto para España como para Europa como para el mundo. Son unas gráficas también bastante fáciles de entender. Y hay otra información ahí que es interesante, pues el número de pruebas de laboratorio que se han hecho hasta ahora. Y también hay un link al Instituto Carlos III, que estaba haciendo unas gráficas magníficas sobre la evolución de la epidemia, pero ahora mismo está bloqueada, no se están actualizando hasta que no se disponga de datos fiables sin tanto ruido de casos atrasados. Podéis consultar en cualquier periódico los datos. Muchísimos periódicos tienen datos una infografía muy buena sobre la epidemia. A mí en España los que más me gustan son los del País. Tiene unas gráficas muy buenas, y también en Galicia el Faro de Vigo.
A nivel internacional yo os aconsejaría el New York Times, que es de donde cojo las gráficas, tiene muchísimos datos con una infografía muy buena. Y el sitio más actualizado para ver datos es Worldometer, que no tiene unas gráficas tan buenas, pero que tiene los datos más actualizados que puedes encontrar en red, más que la OMS. Y si lo que os interesa es pues, saber curiosidades, saber cómo está avanzando la vacuna, pues os aconsejo que vayáis directamente al Carlos III. En el Carlos III tiene una página especial de divulgación donde van sacando informes sobre el COVID muy sencillos, muy claros, muy fáciles de entender, con links en algunos casos a los artículos científicos. Están muy bien. Acaban de sacar uno sobre vacunas, sobre la relación entre contaminación y el COVID, y además sacan un vídeo semanal comentando los 5 artículos más interesantes sobre COVID-19, que os recomiendo vivamente. También el Carlos III tiene una página web muy buena que se llama Comprueba, que es una página contra la pseudociencia y contra los bulos científicos, donde también se están publicando cosas interesantes sobre COVID. Y bueno, las dos cosas que os quería comentar hoy. Una es el efecto del Remdesivir, que es un antiviral que se estaba ya aplicando en algunos casos y que se ha publicado que efectivamente tiene cierto efecto beneficioso sobre los casos, no los demasiado graves, sino los no más leves, pero bueno, sobre todo aquellos que no están entubados. Podéis ver que mejora un poquillo la evolución de los pacientes y se les puede dar el alta entre 2 y 3 días. No es un efecto espectacular y tampoco se vio que haya un efecto significativo sobre la supervivencia de los enfermos que están tomando este fármaco. Y ya para acabar, un apunte sobre una nueva vacuna que ha sido publicado los primeros resultados. Es un tipo de vacuna también nuevo. Es una vacuna que se basa en vectores virales. Este tipo de vacunas, que solamente hay, que yo sepa, una aprobada, que es la nueva vacuna del ébola, utiliza otro virus, en este caso es un adenovirus, como caballo de Troya. Es un virus que va a infectar al paciente vacunado y lleva un trocito en su genoma, lleva un trocito del coronavirus. Con lo cual, cuando infecta la célula de la persona vacunada, lo que va a hacer es expresar esas proteínas del coronavirus y estimular el sistema inmune. Es un tipo de vacuna bastante poco probado. Se sabe que se demuestra en este trabajo que tiene bastantes efectos secundarios: fiebre, malestar, reacciones en la piel. Con lo cual pues seguramente pues tardará bastante, porque hay que demostrar claramente que se trata de una vacuna segura. Bueno, y en cualquier caso aquí tenéis que claramente es una vacuna que genera inmunidad. Podéis ver que la vacunación en distintas dosis genera inmunidad, pues a día 14 y a día 28 se mantiene esa inmunidad. Una excelente noticia. Y esto es nada más por hoy. Esto es todo lo que os puedo contar. Vamos a ver cómo evoluciona los próximos días. Desde luego en Galicia la evolución es excelente y en España también. Si nos fijamos solamente en la incidencia a 7 días y en los nuevos contagios de 24 horas. Esperemos que se vayan asentando los datos y disipando ese ruido que tenemos en las comunidades con mayor incidencia, para estar todos un poquillo más tranquilos. Esto es todo por hoy. Hasta luego.